El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la cultura en que nos encontramos hoy día y la llamamos la cultura babilónica y vimos la historia de Daniel y cómo eso aplica a nuestros días. El Estados Unidos hoy día no es el mismo país que era y en los próximos 4 años va a ser muchísimo menos de lo que era. Y tenemos que estar preparados para esto porque vamos a una cultura completamente anti Dios. Completamente anti Dios. Ahora recuerdo que estuve mirando la noticia que hay una gran caravana de Honduras que está tratando de llegar aquí. Un día va a haber una gran caravana de aquí para Honduras. Porque aquí no hay quien viva, definitivamente. Y si ustedes se creen que yo estoy jugando con lo que les estoy diciendo, créanme en serio. Créanme muy en serio. Pero ¿qué vamos a hacer con esa cultura tan anti Dios? Resulta así que Pablo y Timoteo y Silas se pusieron de acuerdo para evangelizar. Y ellos hacían un equipo de evangelismo, ¿verdad? Un team evangelístico. Y salieron a evangelizar y entre los lugares donde llegaron entonces a un lugar llamado Tesalónica, al norte de Grecia. Y fueron primero a Tesalónica, luego fueron a Berea y el mensaje de hoy es cuando llegan a Atenas. Pero resulta ser que van a Tesalónica y allí la gente, como era costumbre de Pablo, ir los sábados a hablar con los judíos y presentarle el evangelio. Pues allí no le fue muy bien a Pablo, la gente se puso furiosa con Pablo, hicieron una turba y los querían matar, básicamente los querían por lo menos golpear. La gente se enteró, los hermanos se enteraron y lo sacaron por la noche. Y fueron hasta Berea, un poquito más al sur, Tesalónica, Berea. Cuando llegan a Berea, que también está al norte de Grecia, ahí la gente era un poquito más noble, los judíos eran un poquito más nobles, y pudieron hablar acerca del mensaje del evangelio. Pero cuando los que estaban en Tesalónica se enteraron que ellos habían ido a Berea y que estaban enseñando el evangelio, vinieron de Tesalónica, hicieron turbas en Berea y tuvieron también que Pablo salir corriendo por la noche y llegó a Atenas, que es donde nos corresponde a nosotros el mensaje en esta mañana. Pero llega a Atenas solo porque Pablo y Silas se quedaron atrás y entonces Pablo, mientras está esperando por ellos, está en Atenas. Y la historia que vamos a ver en el día de hoy se encuentra en Atenas, perdón, en Atenas no, en Hechos, pero está, el lugar de la ubicación es Atenas. Y voy a enseñarles algo aquí. ¿Ok? Ese es Atenas. Si ustedes notan, hay una gran roca ahí debajo a la derecha. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y ven que hay turistas encima de la roca. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como el Areópago. Usted ve en la escritura que menciona el Areópago, eso es el Areópago. ¿Ok? Eso es. En Hechos 2, 17, 22 a 34 es el mensaje en esta mañana y dice, entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago. Ya ustedes saben lo que es el Areópago, la piedra esa grandísima. ¿Verdad? Y dijo, hombres de Atenas, observo que son de los más religiosos en todas las cosas. Ese Areópago, realmente traducido es colina de Aris, es lo que quiere decir colina de Aris. Está a la mitad del camino desde el mercado de Ágora, palabras griegas, ¿verdad? Que significa asamblea o plaza de reunión. Tal vez podría ser la placita que nosotros conocemos en nuestro pueblo, donde la gente se reúne a hablar y a decir cosas ahí. Hasta la Acrópolis, que no es otra cosa que Ciudad Alta,
y la cima de la colina donde se encuentra el Partenón, que es otra palabra para el templo de mármol. Un templo de mármol grandísimo. Pero también esa roca del Areópago se conocía como la piedra de la imprudencia. A nosotros no nos gusta la gente imprudente, ¿verdad que no? Pero dice, la roca de la imprudencia. ¿Por qué? Porque ahí iba todo el mundo. Ahí van los filósofos griegos. Ahí iba todo el mundo que tuviera un pensamiento de cualquier cosa. Y ahí donde venía y espepitaba todas las ideas. Y ahí decía y más decía de todo lo que creía. Y ahí se sentaban con sus túnicas, ¿verdad? Y se metían en todos estos debates filosóficos de la época y todo tipo de discusiones que se daban. Y Pablo se sienta ahí en medio de esa piedra de la imprudencia para dar un discurso. Y Pablo comienza a decirle, bueno, yo me he dado cuenta que ustedes son de los más religiosos. Cuando Pablo está diciendo eso, no quiere decir que lo está insultando. Hoy día a veces decirle a una persona religiosa es como si fuera un insulto. Pero en ningún momento Pablo está tratando de insultarlo, ni ellos lo tomaron como un insulto, ¿ok? Sino más bien que literalmente lo que Pablo le estaba diciendo con esto, ustedes son unas personas temerosas de los dioses. Y obviamente Pablo sabía muy bien que el insulto no era la mejor manera de comenzar un discurso insultando a los oyentes, porque si él quería llevar el mensaje de la palabra y quería persuadirlos que vinieran a Cristo, no podía empezar insultándolos, ¿verdad? Así que Pablo lo que estaba tratando era de persuadirlos. De hecho, hubo turistas en esa ciudad de Atenas que dijeron que en la ciudad de Atenas, que es una exageración, pero dice, en la ciudad de Atenas hay más dioses que gente. Eran tanta la cantidad de ídolos, la cantidad de ídolos, así que en Atenas había más dioses que gente en cada esquina. Y a través de la calle, por donde quiera que tú ibas, era Dios por aquí, Dios por allá, de mármol, de plata, de oro, imágenes talladas de todos tipos, ¿verdad? Había muchos templos grandes dedicados a diferentes dioses, diferentes cosas, ¿no? Y incluso algunas de esas ruinas todavía permanecen ahí, son reliquias históricas hermosas para ir y visitar y ver. Los atenienses eran personas sobrenaturalistas, por lo menos ellos reconocían que había algún tipo de deidad que tenía poder sobre la naturaleza y que podía intervenir sobrenaturalmente sobre todas las cosas, y por lo menos tenían esa capacidad para reconocer eso. Cuando Pablo llega a Atenas y ve todas esas cosas, su corazón le revolteó. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y él vio la oportunidad de presentarles el plan de salvación. Él vio la oportunidad de presentarles el evangelio a los atenienses. Y nos damos cuenta de una cosa muy interesante. Cuando Pablo iba a evangelizar a los judíos, Pablo empezaba con las escrituras que ya ellos conocían, hasta llevarlos hasta el Mesías, que es Cristo Jesús, y convencerlos que Cristo es el Mesías que ellos encontraban en la Escritura. Ellos sabían de que había un Dios creador del cielo, de la tierra, todas estas cosas. Ellos estaban familiarizados con todas las profecías, ellos estaban familiarizados con todo. Así que cuando él iba a la sinagoga a hablarle de Cristo a la gente, él empezaba por ahí. Pero cuando él iba a hablarle a otra gente, como los griegos, no podía empezar por ahí. Porque los judíos conocían las escrituras, pero los griegos no sabían ni papa de las escrituras, nada de las escrituras. Estábamos los varones discutiendo el domingo pasado un pequeño escrito que yo les puse de Steve McVey, y él nos contaba una historia que él llegó a China y él estaba hablando con unos estudiantes chinos y le mencionó el nombre de Jesucristo y dice, ¿quién es él? ¿Quién es Jesucristo? Y entonces le dijo, el Hijo de Dios. Y los chinos respondieron, ¿de cuál Dios? O sea que nosotros hablamos de Dios y creemos que todo el mundo sabe de Dios. No todo el mundo sabe de Dios. No todo el mundo sabe de Dios. Luego se encontró en la India y vio a un hombre que estaba, y le dijo, yo estoy ayunando
a Dios, yo estoy ayunando a Dios. Y a poco tiempo se dio cuenta que el Dios que él estaba ayunando era un mono. Así que porque tú y yo conocemos a Cristo y conocemos la palabra y conocemos lo que es el concepto del pecado y conocemos lo que es el concepto de la vida eterna y conocemos lo que es la expiación y todos esos términos, hay mucha gente ya hoy día aquí en nuestra cultura que no saben nada de esto. Tú le hablas de esto y se aburren, no entienden. Pues, ¿qué le pasó a los atenienses? Lo mismo. Pablo empieza a hablar de estas cosas y ellos, ¿qué es esto? Por lo tanto, Pablo está consciente de esto y cuando va a evangelizar a un grupo, empieza de una manera desde donde ellos están. Cuando va a evangelizar a otro grupo, empiezan de donde esa gente está. En el verso 23 leemos, pues mientras pasaba y miraba sus monumentos, este es Pablo hablando desde Areópago, ¿verdad? Dice, mientras yo pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Y muchos que son muy cristianos, vamos a verlo así, diría que Pablo lo que hizo fue acabar con el evangelio ahí, porque cogió el evangelio y lo redujo a un ídolo. Y lo podrían acusar de sincretismo. El sincretismo, como tú coges diferentes tipos de ideas y las pones todas, o creencias, y las pones todas juntas. Pero Pablo comienza buscando la manera de hacer un contacto, establecer un rapport con la gente que les va a hablar de Cristo. Y es siempre interesante a veces observar la gente devota a los ídolos, ¿verdad? Hay gente que veneran las momias, hay gente que veneran los santos, hay gente que gente que camina de rodillas y llegan sangrando hasta donde quiera que se propusieron llegar. Y hay gente que hace todo tipo de cosas y la gente que son capaces de hacer un montón de promesas y vestirse de cierta manera para que los santos y los dioses a los cuales ellos le oran les conceda algún tipo de milagro, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, los musulmanes que se lavan los pies, que sacan unas alfombritas, que se tienen que virar para el este y comenzar a hacer sus oraciones 3 veces al día. Pablo está mirando todo esto y dice, encontré un altar que ustedes tienen al Dios no conocido o al Dios desconocido. 200 años después de esto que estamos leyendo aquí de la Escritura, pasó un señor que no solo era explorador, pero también era historiador, y el nombre es bien difícil para mí decirlo, se llama Pasolinus. Y él escribe en todos sus libros acerca de haber visto este lugar al Dios no conocido. Y yo estoy mirando algunos videos, a ver si le pueden traer algunos, pero me va a tomar mucho tiempo durante la prédica, pero pueden buscarlo. Ahí aparece en una placa el discurso de Pablo, escrito como en bronce, de la historicidad de lo que estamos hablando esto. Los griegos lo habían deificado todo. Todo era un dios. Hasta aún tenían dioses para las artes, para los carpinteros, para los albañiles. Nómbralo, ellos tenían un dios para todas esas cosas. Para la guerra, para la paz, para el amor, para el oficio, para el odio, para los celos, para la ira. Dios es para todos. Y probablemente pensar, bueno, a lo mejor se nos quedó un Dios que no sabemos. Y no vamos a molestar a ese Dios, porque si molestamos a ese Dios, por no reconocerlo, ese Dios puede venir a molestarse con nosotros y hacernos daño. Dirán, pues para que no se moleste, lo vamos a reconocer. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a reconocer si no lo conocemos? Vamos a poner un altar y vamos a decirle al Dios no conocido. Pero es interesante cómo Pablo entonces comienza justo donde ellos estaban espiritualmente, ¿verdad? En los versos 24 hasta el 29 leemos, este es el Dios
que hizo el mundo, es decir, el Dios no conocido, al Dios que ustedes no conocen, al cual le pusieron un altar, yo se los vengo a presentar, dice Pablo, y él dice, y este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, porque él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo ha hecho toda la raza de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si de alguna manera aún a tientas palparon y hallaron, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de sus poetas, ahí una cosa interesante, porque también somos linaje de Él, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombre. Así que en su mensaje primero él da una introducción, pero ahora Pablo les presenta al Dios que ellos no conocen, creador del universo, de todo lo que hay, Señor natural del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos de manos como los tienen que los dioses y los de ustedes tienen que tener ahí un nichito para ponerlos ahí. Okay, Dios no necesita un lugar físico para que ustedes lo tengan ahí y lo guarden de la lluvia, del sol, del sereno, de los ladrones, etcétera, ¿no? Dice, el verdadero Dios tampoco es servido, ¿ok? No es adorado con regalos ni con sacrificios hechos con las manos de los hombres, porque Él tiene perfección, Él lo tiene todo, Él no necesita nada, Él no necesita la ayuda de nadie, ¿verdad? Ese Dios que ustedes no conocen es el Dios que da vida, es el Dios que da aliento a todo lo que existe, incluyendo a todos los hombres. No importa quién sea, todos los dones que ustedes tienen, todo ha sido que ustedes tienen, todo depende de Él y únicamente de Él. Ese es el Dios que yo les estoy hablando. Es el Dios que creó la especie humana. Dios creó a Adán y a Eva, una especie humana, y de ahí salieron todos los diversos tipos de seres humanos que hay, con todos los diferentes tipos de color de piel, con todo tipo diferentes de cosas. Hay que buscarle 5 patas al gato. Eso fue lo que pasó. Dios creó sencillamente un blueprint, y de ese blueprint tiene la capacidad de sacar diferentes cosas, diferentes tipos de personas, como por ejemplo el blueprint de los gatos. Pues ese blueprint salen leones, panteras, leopardos, gatos domésticos, todo tipo de animal. ¿Ok? Él es el que crea eso, creó a Adán, un solo hombre, y al crear una persona, de ahí salió toda la variedad de los seres humanos. Y todavía aquí estamos, que si la raza, que si el racismo, que si... Bueno, cada vez que yo si es que tengo algún racismo contra una persona, porque se vea diferente a mí, mi racismo no es por el color de la piel. Estoy siendo racista contra mí mismo porque es tan ser humano como yo. Hay una sola raza en el mundo, la raza humana. No existe otra. Bueno, hay diversidad, sí, unos son altos, unos son bajitos, unos son flacos, unos son gordos, ¿verdad? Unos son entre medio, unos son negros, unos son blancos, otros son asiáticos. Pero todo salió de uno solo, de Adán. Entonces, ¿qué tanto lío con la cuestión racial? Yo no me explico, yo nunca lo he podido entender. Entonces dice Pablo también, mira, Dios fijó los tiempos de las cosas. Todo tiene una fecha de expiración, incluyendo para los hombres. De antemano, Él señaló los límites en que vamos a estar aquí, ¿ok? Y Dios en su voluntad lo arregló todo y Él ha hecho que todas las cosas sean como ustedes la ven, y Él es quien le establece el límite a las naciones, es el que hace que las naciones salgan, Él es el que pone los linderos de las naciones, Él es el que establece, Él es el que controla el mundo, Él es el que controla todo lo que pasa.
Él reina. Él controla a todo el mundo en la tierra. Dios controla la historia. Dios controla todas las naciones. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Así que Él tiene derecho a hacer con su creación lo que Él quiera hacer. Pero Pablo dice, pero este es el Dios en que donde todo el mundo vive, dice, ¿ok? Se mueve y existe. Así que, si no fuera por Dios, dice, ustedes no estarían aquí. Nadie, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. No habría creación ninguna. Así que Pablo les está comunicando a ellos un conocimiento de algo que es nuevo completamente para ellos. Y ellos comienzan a preguntarse, miren las obras de la creación, miren la creación, a través de la creación se van a dar cuenta que hay un creador. Por supuesto, estas cosas no venían a tono con los filósofos griegos. Pero Pablo sigue hablando y sigue diciendo acerca de todo eso. Ahora, esta enseñanza de Pablo estaba en contradicción con la filosofía de los griegos. Y rotundamente estaban en contra de los epicúreos, que creían que la materia era eterna, por lo tanto nadie la había creado. Y Pablo está aquí hablando de un Dios que creó la materia. También con los panteístas creían que Dios estaba en todas las cosas. Aún dentro de esta mesa, ahí estaba Dios. En este zapato mío, ahí estaba Dios. O sea, en todas partes estaba Dios. Y Pablo está diciendo, no. Ese Dios que ustedes dicen que no conocen, no es así. Yo solo lo estoy presentando. Una vez dio su introducción, una vez les habló del Dios desconocido, entonces le va a presentar el Evangelio. En los versos 30 al 31 dice, por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. Ahí presentó el plan de salvación. Ahora que ustedes saben quién es ese Dios que antes no conocían, el Dios no conocido, deben concluir que la adoración de los ídolos es completamente indigna, no es noble, es indecente de los seres humanos. Porque los seres humanos son los que crearon los ídolos, pero los seres humanos los creó este Dios no conocido por ustedes. Así que lo que la mente de ustedes ha estado imaginando y ha estado creando y ha diseñado con la habilidad de sus dedos y su mente, dice, eso que ustedes han hecho de metal, de mármol, de bronce, de todo tipo de material, dice, nada de eso puede estar dotado de las capacidades de la deidad. Además de esto, los oyentes de Pablo tenían que saber que ya Dios, este Dios no conocido, había pasado por alto los tiempos para juzgar a la gente, lo que tenía paciencia para que la gente, y había tenido con ellos misericordia para que ellos escucharan este mensaje y ellos vinieran a conocimiento salvador de Jesucristo. Y ahora, dice Pablo, toda esta revelación ha venido y se ha concentrado en una sola persona, en Jesucristo. Y Dios exige un cambio de mente de ustedes. Dios exige que ustedes se arrepientan. Dios exige que ustedes cambien su manera de pensar. Porque este mensaje tiene una exigencia enfática de parte de Dios. Deben estar atentos, por lo tanto, dice Pablo, ya que Dios ha fijado un día en que se propone a juzgar al mundo entero y a todos los hombres sin excepción con la
persona de este hombre que Dios asignó, que resucitó dentro de entre los muertos. Sí, pero mientras tanto Dios ofrece fe a todo el que quiera creer. Dios ofrece fe para que puedan ser salvos. Dios ofrece fe a todos los hombres, habiendo resucitado a este hombre, Jesucristo de los muertos. Y esto está disponible para todos los hombres, sin excepción. Se les ofrece esto basado en simplemente la fe en este hombre. Y aquí llegamos al final del mensaje. El final del mensaje obviamente es cuál fue el resultado de la predicación de Pablo. Versos 32 al 34 dice: cuando lo oyeron mencionar la resurrección de los muertos, comenzaron a burlarse, ¿verdad? Unos se burlaban. Eso fue parte de lo que oyeron. Se empezaron a burlar. Porque lo que pasaba era que Pablo estaba hablando de estas cosas allá en el ágora, en la plaza, y después dijo: espérate, nosotros no entendemos bien lo que tú estás diciendo. Ven, entonces súbete aquí en esta piedra de la impunidad para que nos digas claramente, exactamente, a ver si te podemos entender las cosas que tú estás diciendo. Pero otros no se burlaron y simplemente le dijeron a Pablo: así que te diremos acerca de esto en otra ocasión. Como diciendo, esto es demasiado para nosotros, no podemos digerir mentalmente, esto está demasiado fuera de lo que nosotros hemos conocido nunca. Así que darnos un tiempo que podamos procesar esto mentalmente y luego volveremos en otra ocasión y hablaremos sobre este asunto. Dice: así fue que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro de la Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. El discurso de Pablo termina con una explosión triunfal del Evangelio de Jesucristo. Hace una presentación magistral. Pablo menciona y le hace ver la locura de la adoración a los ídolos que ellos tienen, de lo irracional de pensar que no existe Dios, porque ellos por lo menos reconocían que existía un Dios que ellos no conocían. Pablo entonces se fue de ahí, pero en medio de sus enemigos Dios tiene poder y actúa. Menciona solamente a Dionisio, que era un hombre distinguido en la ciudad, y a una mujer, probablemente una extranjera, pero que era una mujer muy educada y muy influyente en la ciudad. Y otras personas más que vinieron a conocer a Cristo. ¿Cuál es el punto que estoy tratando de traerles a ustedes? El punto que yo estoy tratando de traerles a ustedes es que no podemos compartir a Cristo con todo el mundo de manera igual. Porque entre la filosofía cristiana, entre la cosmovisión cristiana y la cosmovisión humanista, hay un vacío. Hay un vacío que tenemos que llenar. Yo no puedo comenzar a hablarle a una persona de Dios con todo lo que yo conozco si esta persona no sabe de lo que yo estoy hablando, porque hay un vacío entre medio que hay que llenar, que tenemos que trabajar. Pero tenemos que recordar una cosa: Dios es Dios aún de ese vacío. Y esa es la manera en que tenemos que irnos preparando como iglesia y preparándonos poco a poco y educándonos poco a poco para poder ir enfrentando la cultura que ya ha cambiado
y que va a cambiar más. Celebremos con la danza.